¿Qué necesitamos para que verdaderamente creamos en nosotros para ir tras nuestros sueños? Nos sentamos con Claudina Flores, diseñadora y arquitecta mexicana, quien nos cuenta que puedes cambiar de rumbo para cambiar al mundo a través de fusionar creatividad, estrategia y experimentación para desarrollar proyectos que rescatan oficios manuales y técnicas ancestrales, generando impacto social y cultural y a la vez construyendo los sueños de sus clientes en el proceso. Nos cuenta cómo su proyecto más grande, el estudio de Claudina Flores, ha transformado la visión de una cultura predominada por los hombres. Ha fomentado colaboraciones con grandes artistas, pero sobre todo la formación de un equipo multidisciplinario, mismo que la han llevado a tener grandes premios y reconocimientos en el campo. Quédate para escuchar por qué la visión que construimos sobre los sueños que tenemos es tan importante como las personas que te rodean y como la naturaleza y el color han sido parte importante de su gran carrera, llevándola a ser una invitada para crear las tendencias del color 2025 y junto con otros creativos seleccionar el color del año para la marca Comex. Este espacio es patrocinado por Vinos del Mundo. Los encuentras en Instagram como @vinosdelmundomx. Yo soy Michelle Purroa. Y yo soy Pepe Saldaña. Y sabemos que no tenemos todas las respuestas al éxito. Pero en este podcast queremos compartirte qué hemos hecho y cómo hemos llegado a lograr lo que hoy tenemos construido en nuestro matrimonio, paternidad, negocio y la relación con nosotros mismos. Y es a través de historias de desafíos y triunfos e invitados que te compartimos este camino de regreso a nosotros por medio de la intuición y el salirnos de lo convencional. Justo así es como decidimos vivir nuestra realidad y llamarle a este espacio Fuck Normal, I Want Magic. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Fuck Normal, I Want Magic. Yo soy Michelle Purroa. Yo soy Pepe Saldaña. Y el día de hoy estamos con nuestra querida Claudina Flores, que es una gran diseñadora y arquitecta casi tapatía, porque nació en Nayarit, pero bueno, ya lleva muchos años aquí en Guadalajara. Así es. Y no sé si vieron por ahí la portada de AD, de la revista de Architectural Digest. Hicimos una colaboración con ella. Si no la han visto, pueden ir a comprarla. Está increíble. Y justo pues quisimos invitarte al podcast para que nos cuentes un poco más de ti, de tus proyectos y de dónde nace toda esta inspiración que proyectas justo en esta ocasión en la portada de la revista. Muchas gracias, Michelle, Pepe, por invitarme. Gracias a ti. Un honor para mí estar aquí con ustedes. Pues sí, la verdad es que creo que esa portada, tanto para ustedes como para mí y mi equipo, es un sueño hecho realidad, ¿no? Sí. Definitivamente son años de trabajo que pues hemos estado, digamos, construyendo poco a poco y paso a paso a través de distintos proyectos, una identidad, haciendo todo con propósito, pero también buscando nuevas formas de crear espacios a partir de conceptos y de universos propios, ¿no? Y creo que esta portada que hicimos en conjunto con ADE México y Pinturas Comex, pues representa eso, ¿no? La posibilidad de vivir diferente. Me encanta porque hablas de sueños y creo que sí, a veces no nos damos cuenta de en qué momento ya el sueño se está cumpliendo, ¿no? O sea, sí. Creo que pasa mucho, digo, por lo menos voy a hablar por mí, que de repente volteo hacia atrás y digo, wow, o sea, ya estamos haciendo cosas que eran un sueño antes y hoy ya son una realidad. No sé si te pase como diseñadora, que tardamos muchos años en llegar aquí y luego vivir esta satisfacción es como un pellizquenme que no me la creo, ¿no? Sí, me pasa todo el tiempo. Creo que además, como estamos inmersos en esta cuestión creativa, trabajando, pero que también es como muy demandante, ¿no? El estar en arquitectura, en diseño interior, diseño de espacios, fabricación de mobiliario, o sea, como que termina siendo muy absorbente, que muchas veces a mí me pasa igual, ¿no? Que no me doy cuenta de lo que va a pasar cuando termine todas estas metas que estoy cumpliendo hasta que llego y bueno, pues pasó el sueño. Claro. Y creo que esa es la meta de todos los proyectos que hago, ¿sabes? Siempre me toca a mí cumplir los sueños de los demás a partir del diseño, a partir de la arquitectura, a partir de una experiencia, ¿no? De hospedaje.
y eso hace que me olvide un poco de mis sueños hasta que se terminan los de los demás. Entonces entiendo que yo también cumplí un sueño igual que ellos. Qué increíble. Y cuéntanos, por favor, ¿de dónde nace este amor por la arquitectura y el diseño? Pues creo que fue un proceso muy largo, porque yo cuando entré a estudiar a la universidad, pues yo entré en una licenciatura en Administración Financiera y Contabilidad. Es lo que te iba a preguntar, o sea, tu profesión no es arquitecto, ¿verdad? Como tal, la primera no, ya fue como un tema de maestría y de posgrados que me fueron dando esos conocimientos. Después de Administración Financiera me cambio de carrera en el TEC de Monterrey y entro a Administración de Empresas y como mercadotecnia y todo un tema ahí muy extraño. A nivel creativo, ¿no? Porque al final era pues un tema más de organizar equipos, de estructuras, empresas. Y llego hasta octavo semestre y decido que no es lo mío después de un viaje a Europa que hago con una de mis hermanas. Estuvimos 3 meses en Europa por primera vez. Tendríamos, no sé, como 10 y 20 años quizá. Okay. Y ahí regreso a México y digo, ¿y qué pasó en Europa? Pues hicimos un viaje a 12 países de mochilazo, tal cual como por ahí del 2001, 2002. Uh-huh. Y mi hermano en ese tiempo estaba entrando a la escuela de arquitectura. Entonces como que hicimos una ruta juntas como entre arquitectura, pero diseño, cosas creativas, museos y demás. Y me di cuenta que estaba en la carrera equivocada. Wow. Sí, entonces mi hermana me animó a cambiarme de carrera regresando, porque a mí pues, sí me daba pánico de llegar con mis papás, ¿no? A esa edad y decir, oigan, quiero estudiar nuestra carrera. ¿Y cuánto llevabas ya cruzando? 8 semestres, me faltaba 1 para graduarme. Y la verdad es que tenía muy buenas notas, me gustaba mucho la investigación de mercado, me gustaba mucho la administración, o sea, era muy buena. Pero dije, bueno, creo que siendo como, o sea, estando como en esa postura de educación y de arte, uh-huh. Mis padres lo vieron como algo positivo y me dicen, pues vuelves a empezar, pero pues échale todas las ganas, ¿no? O sea, dale. Wow. Entonces, en ese tiempo la carrera de diseño industrial en el TEC apenas comenzaba, llevaba como 1 año que la habían abierto. Entonces entro a la carrera de diseño industrial y en el 4º semestre comenzó a trabajar ya de lleno en distintos despachos en Guadalajara. Entonces ahí fue como de diseño industrial, empiezo a comprender el espacio, a trabajar en proyectos de diseño interior, porque no había trabajo pues como diseñador industrial en esa época. Tenía que ser como más diseñar licuadoras o diseñar cosas que en México pues era muy complicado. Entonces termino la carrera de diseño industrial trabajando al mismo tiempo con amigos en proyectos de diseño interior y de arquitectura, y pues me voy a vivir a Australia un tiempo para hacer una maestría ya en todo este tema del espacio. ¡Qué los ambientes. Y pues ahí es como comienzo a desarrollar. Hay mucho avance arquitectónico en Australia. Sí, ¿cierto? Oceanía y el sureste asiático es otro universo. Es un mundo completamente distinto. Sí van como fácil más de 10 años adelantados que nosotros en muchos aspectos, que a mí pues me pareció como muy, como con una gran ilusión, ¿no? El conocer otras culturas. Porque si bien para nosotros Estados Unidos es como, o Canadá o el norte cuando éramos niños, pues ir a estudiar inglés. La cercanía, ¿no? Era la cercanía y era más fácil para la educación. Sigue siendo a nivel universitario, ¿no? Estudié en una universidad en Estados Unidos. Para la gente que vive en el sureste asiático, su meta es ir a Australia, a Sydney, ¿no? Porque tiene un nivel educativo altísimo. Entonces yo tenía compañeros de China, de Japón, de Corea, de Indonesia, sí, claro, de la India. Pero multicultural. Claro, y son culturas que como mexicana, yo en esa época pues conocía muy poco, ¿no? Porque solo había estudiado en Estados Unidos y había viajado a Europa 3 meses y ya. Claro. Entonces, pues eso también como creó una mentalidad distinta en mi forma de ser, en mi forma de vivir. Y pues sí, así fue como... ¿Qué te hizo volver a México después de haber estudiado allá? Porque seguramente posibilidades de quedarte había, ¿no? Sí, muchas. Pues volví por temas personales, que tenía una relación allá y decidí que era también un tiempo como de darle un break a esa relación. Estaba trabajando en una empresa también allá que me gustaba mucho y regresé a México por el tiempo que ya me tocaba mi visa volver. Okay. Por mi familia y pues también porque buscaba algo diferente, ¿no? Como decía, a mí me gusta mi país. Yo quiero regresar a México para ver también qué puedo hacer acá, porque ser un inmigrante en un país como Australia pues es complicado. A nivel raza, a nivel cultura, ¿no? O sea, sí aprendes mucho, pero pues siempre estás como con una competencia muy compleja, ¿no? Claro. Para ejercer. Y pues también para mí era importante volver a México como para devolver un poco de lo que yo había aprendido
en otros países, ¿no? Eso se me hace increíble. Sí, o sea, porque seguramente cuando llegas con otra visión y todo, tienes pues grandes ideas para llegar a innovar a tu territorio, donde también puedes aplicar eso, pero en esta versión justo como tú lo haces, ¿no? O sea, yo veo que una característica que tiene el estudio es trabajar con personas locales, mostrar mucho este tipo de pues textiles, materiales mexicanos, artesanías increíbles, ¿no? Y eso creo que es parte de lo que caracteriza el estudio, si no me equivoco. Así es, Michelle. Creo que el estar inmersos en el proceso es algo que para mí es muy importante transmitirlo a todo mi equipo, ¿no? Porque lo más bonito sería pues llegar con un resultado y que no se demuestre ni con el cliente, ni en las redes, ni en el trabajo, todo lo que está detrás de él. Y para mí es tan importante el proceso como el resultado, ¿no? Entonces, estar metidos en un proceso constructivo significa no solamente delegar, sino más bien pues meterse a la alberca, ¿me entiendes? O sea, vamos a los talleres, vamos a la obra, nos metemos también como en un contexto de obra civil importante de entender la cultura del albañil, cómo es su día a día de trabajo y también cómo nosotros a partir de la arquitectura y del diseño que hacemos podemos mejorar su calidad de vida en el trabajo. Claro. Porque lo más fácil sería, ay, pues tráete en la cuadrilla y no me importa quiénes sean ni cómo estén, en qué condiciones, pero que construyan. Claro. Nosotros vamos por el lado opuesto, que es mucho más humanista, y entender que también tanto hombres como mujeres pueden participar en una obra como tal, ¿no? O en un taller de carpintería o de construcción de piezas, tanto de arte como de diseño, y entonces comienzas a hacer un cambio desde la sociedad en la que vives, no solamente con tus amigos o con tu familia, sino con todo el personal que colabora contigo en distintas etapas de la economía, ¿eh? Oye, pero si me permites, nos podemos regresar un poquito en donde tú estás terminando tu ciclo en Australia, viene esa decisión de regresar a México. ¿Qué pasaba por la mente de Claudina? ¿Cuál era el propósito central de regresar a México? ¿Qué idea querías crear? ¿Qué tipo de empresa te imaginaste? ¿Con qué sueño regresas? Pues regresé con muchos sueños. Creo que una de las metas principales que en ese momento tuve fue hacer proyectos. Y uno de mis hermanos, mayores que yo, pues tiene como amigos, ¿no? Que en ese momento querían contratarme para hacer proyectos con ellos. Entonces, por ahí fue como mi primera entrada. Porque también, pues siendo un estudiante de educación superior, de posgrados y maestrías, cuando regresas, pues tienes que empezar un poco desde cero a aplicar a distintos trabajos. Apliqué a muchos despachos en la Ciudad de México, porque dije, bueno, capaz que me voy a México y me quedo allá, pero al final, pues no me gustó y decidí mejor quedarme en Guadalajara. Y un proyecto que fue Atlética, de la familia Martínez Álvarez, Sí. que me contrataron, fueron los primeros que, a través del amigo de mi hermano, que era un director comercial de la empresa, me contratan para hacer pues toda una renovación de su marca desde principio a fin, ¿no? Hasta sus espacios de trabajo, tiendas y demás. Entonces fue mi primer proyecto. Y en realidad el estudio nace por un proyecto, porque pues ya yo sola no podía con toda la carga que tenía de trabajo. Ya era gigante, ¿no? Y tenía también como pues una responsabilidad económica importante, ¿no? Con este cliente, entonces pues comencé a armar mi equipo de trabajo. ¿Cómo es el ejemplo de las mujeres de tu familia? Porque te voy a decir por qué te pregunto esto, porque como arquitecta creo que es culturalmente hablando, yo creo que estamos en una era donde apenas empiezan a brillar las arquitectas y las interioristas y todo esto, porque era un mundo donde los hombres destacaban mayormente. Entonces, yo creo que se necesita mucha seguridad y mucha fuerza para brillar en un medio como este. Sí, es un camino difícil, la verdad, porque si bien hoy estamos en otro momento, ¿no? Para las mujeres en México y en Latinoamérica, creo que una de las metas, o no metas, sino como uno de los retos importantes que me tocó pasar durante mucho tiempo es como la presencia de la mujer en un taller, en una fábrica o en una obra.
Porque no pasaban de silbarte en cuanto abrías la puerta para entrar a revisar algo, ¿no? Y tú así como, a ver, yo vengo a trabajar, señores, no vengo a coquetear, ni tampoco a que me chiflen, ¿sabes? Eso era muy incómodo. Entonces yo lo que hacía en un principio es que mi equipo era formado por hombres, la mayoría, entonces ellos eran mi voz en un momento dado cuando yo tenía que dar una instrucción, porque si llegaba Claudina y decía, oigan, esto es así, porque aquí está el plan, no mire tanto, hagámoslo así, me decían, sí, ahorita, sí, no se preocupe aquí. Pero llegaba y no lo hacían, y llegaba, no sé, Alejandro, llegaba Juan, llegaba quien sea del equipo en ese momento, y decían, no, sí, ahorita lo hacemos y lo trazamos. Entonces, como no me tomaban en serio, siendo que yo era como alguien muy preparada para ejecutarlo, lo que hacía es que me apoyaba en ellos y por supuesto que les contaba, oigan, yo necesito de ustedes para que esto suceda y tomémoslo todo con la seriedad con la que siempre hemos hecho las cosas, ¿no? Siendo muy profesionales, todos me apoyaron. Entonces, esa fue la primera etapa, quizás los primeros, tal vez 6 años, que hubo que ser así. Y después, con todo este movimiento feminista en México, ¿no? El 8 de marzo, las marchas y demás, comenzamos también a tener el interés de mujeres y chicas estudiantes que querían trabajar en el estudio. Arquitectas, diseñadoras, interioristas. Entonces empecé también a sumar a todas estas chicas porque para mí era muy importante como hacerlo con el ejemplo. Impulsarlas de alguna manera, ¿no? Y pues así fue al principio. Luego cuando me empiezo a relacionar con redes de diseño y arquitectura en México centralizadas más en la Ciudad de México, pues encuentro a mujeres como yo, ¿no? Que habían pasado por lo mismo, que tenían mi edad o eran mayores y empecé como a entender que, bueno, no soy la única que pasa por esto y no es porque sea Claudina, sino es porque así es la cultura en donde nos desarrollamos y más en la industria del mueble, de la construcción, todo esto. Entonces, pues, siendo siempre como muy firme y muy entera, ¿no? De esto es lo que vamos a hacer porque por ahí va, pues me ayudó a que todos pues comenzaran a creer en mí. Y en tu historia familiar, ¿existe, no sé, alguna mujer que te haya inspirado justo como para tener este carácter? Pues sí hay, definitivamente mi madre y mi abuela son como 2 de las mujeres que me han inspirado durante muchos años, ¿no? Mi mamá es la típica que te dice, a ver, vas y tú sabrás cómo le haces y averiguas, preguntas, pero llegas, ¿no? Y me traes esto, o sea, desde chiquita. Entonces, como que eso, tanto a mí como a mis hermanas, que son también ellas como muy echadas para adelante, esa independencia, ¿no? De tener una madre que te dice, es por aquí, pero tú vas, preguntas, haces, regresas, ¿no? Y siendo tan chica, pues te da esa independencia y ese poder del yo resuelvo las cosas y yo puedo hacerlo desde mis medios, ¿no? Entonces, pues creo que con el ejemplo, como el ejemplo que he tenido de mi madre y también de mi abuela, que fue alguien que resultó siendo como la mamá de sus hermanos, ¿no? Por circunstancias de la vida, que ella era la mayor, entonces era la que cuidaba a todos sus hermanos chiquitos. También como que conocer esas historias. Siento que sí ha influido en mí. ¿Y hay alguna vena creativa? Pues, así de arquitectura, diseño, la verdad no. O sea, bueno, mi papá es ingeniero civil. Él se dedicó a la construcción muchos años, tal vez por ahí. Sí me acuerdo que íbamos con él de repente a la obra a ensuciarnos y nos encantaba y a mi hermano y a mí. Y mi mamá estudió periodismo y ciencias de la información, entonces era alguien como que muy de la cultura y de la lectura y de... Súper preparada. Sí, y le encanta la moda, entonces siempre fue como muy... todas nos vestía así, ¿no? Vas viendo estos gestos y te vas fijando... Hasta nuestros días. Hasta nuestros días, supongo. Lo intento. Entonces como que esos gestos son muy peculiares que los vas pues desarrollando desde muy niña, ¿no? Ahora, Claudina, tengo una pregunta. Actualmente... ¿Tu equipo por cuántas personas se conforma? Pues en total somos 14, 15 si no me equivoco hasta ahora, que están distribuidos en distintas partes. Unos están conmigo en el estudio, en toda la parte creativa, tanto de arquitectura como de interiorismo y diseño. Otros están en la parte administrativa y operativa, recursos humanos, compras y demás. Otros están en la parte de taller, que tenemos nuestro propio taller de fabricación de mobiliario, ¿no? Entonces ahí entra carpintería, herrerías, textiles, entre otros materiales, que esos también se dirigen por otro equipo. Y finalmente pues el equipo de obra, que pues no suma porque el equipo de obra siempre es cambiante, pero sí los principales personajes pues están con nosotros, ¿no? Que son 4 personas.
¿Cómo logras impregnar tu esencia en todo el equipo? ¿Qué has hecho para transmitirles la esencia? Porque también veo que cada proyecto me identifico mucho contigo en ese sentido. Creo que tienes esta capacidad de diseñar y ser multifacética, pero tu estilo permanece en cada cosa que haces. O sea, es como, sí, puedo ver que es el estudio de Claudina Flores, sin embargo, tienes mucha originalidad y creo que transmitirlo a un equipo es un reto muy grande. ¿Cómo lo has logrado? Sí, es un gran reto. Creo que, pero me emociona mucho. Una de las formas en cómo lo he hecho, y también sabiendo que estos equipos que te digo que son multidisciplina, pues pasan conmigo mucho tiempo, o algunos más que otros. Siempre lo que hago es tratar como de contarles la idea del proyecto, el concepto, hacia dónde lo queremos llevar. Y de alguna manera con una investigación o como con toda la, digamos, el conocimiento que yo puedo tener previo de un proyecto o de otro, se los transmito de la manera que puedo, de la mejor manera posible, para inspirarlos. Porque una de mis misiones en el estudio es inspirar a los demás, para que ellos también puedan como entender esta esfera creativa y este universo que he creado. Y aunque suene muy efímero, por otro lado está todo digamos, una parte del estudio que es súper estructurada y súper metodológica. Para todo lo que hacemos hay un método. Entonces, estas metodologías creativas que yo he aprendido con el tiempo me ayudan a llegar del paso 1 al paso 100, ¿no? Y eso ya lo traías, ¿no? De alguna forma con tu carrera precedente. Sí. No sé si sentó también mucho las bases para que pudieras hacer esta combinación entre lo estructurado, lo que realmente te apasiona, que es la creatividad, pero generar una simbiosis o una fusión entre estas dos figuras de Claudina, y que de alguna forma esto pueda ser muchísimo más asequible para todo tu equipo, que tú puedas dar toda una serie de procesos, porque normalmente se entiende que una mente totalmente creativa pues sabe hacer las cosas, pero no sabe explicar cómo se hacen. Sí. Y correcto. a mí me da esa sensación de que esta carrera que te digo, tuviste precedente, que te da esa parte de la estructura, te faculta y te posibilita y facilita que puedas tener como esta ambivalencia y puedas permear de muchísimo mejor manera en tu equipo. Sí, es como una balanza, ¿no? Imagínate una balanza donde está esta parte de Claudina súper estructurada, perfeccionista, metodológica, como el paso 1, 2, 3. Pero está la otra que es como súper creativa, súper soñadora, de que a ver, podemos hacer esto, pero ¿qué tal si hacemos esto? Y me encanta meterme en problemas, la verdad. No soy la típica que se mete en camisa de 11 varas y lo soluciona con todo el equipo. O sea, que se te ocurre algo loquísimo, por ejemplo. Sí. La verdad, en muchas ocasiones, Juan Manuel, que es el que me aterriza, me dice, no, a ver, tranquila, pero... Dices, ¿por qué dijiste esto? Pero al final todos saben, y Beto no me va a dejar mentir que está aquí con nosotros, que eso nos lleva a otro lugar. Claro. O sea, siempre esa visión seguramente a ti te ha de suceder, sí, que tú ves algo que a lo mejor en ese momento no ha sido materializado, pero sabes que va a llegar. Entonces, pues sucede la magia, ¿no? Qué increíble. Oye, Claudina, y en términos de este panorama que tienes tú con las colaboraciones y particularmente colaboraciones con mujeres, ¿por qué es para ti tan importante incorporar esta faceta de la colaboración? Yo creo que uno de los factores más importantes en la industria creativa que hacemos nosotros tiene que ver con la colaboración. Ningún proyecto lo puedes hacer tú solo o tú sola. Y pensando también en que es un proyecto para las personas, que es un proyecto que tiene que ver con intervenir los espacios efímeros o no efímeros y permanentes. Entonces, una de las cosas que yo siempre he tenido claro es que esto yo no lo voy a hacer sola siempre, ¿no? O nunca lo voy a hacer sola, más bien. Exacto. Siempre voy a estar en un equipo. Además, me gusta y lo disfruto estar en un equipo. Y la colaboración... lo veo yo como lejos de que yo invite a colaborar a otras marcas que hacen a lo mejor piezas o hacen la misma disciplina que yo, desde espacios hasta producto, o invitar, por ejemplo, al equipo de Michelle y ustedes en el estudio Floral Creativo. A mí me parece como una especie de
como un acierto. O sea, en lugar de ver como una situación negativa, yo siempre lo veo como algo positivo porque yo sé que el día de mañana esta colaboración a mí me va a llevar a un lugar y a ellos a otros lugares. Y si yo puedo ser como, digamos, como la responsable de que a todos les vaya bien, pues para mí ya es el gane, ¿sabes? Claro, está increíble. En pandemia fue cuando comencé con las colaboraciones aún más fuerte porque resultó que yo tenía mucho trabajo con el estudio. Estábamos haciendo Uma Casa, que es un proyecto de hospedaje en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, y nos toca la pandemia. Entonces tuvimos que parar pues varias de nuestras actividades de fabricación, principalmente de mobiliario, para poder completar el proyecto. Entonces lo que hicimos fue, dije, a ver, vamos a solamente fabricar los diseños de la colección de Uma Casa que sí podemos hacer en tiempo, y vamos a invitar a colaborar a todos los diseñadores que conocemos que pueden tener un producto que entre en Uma Casa, ¿no? En el universo creativo de Uma Casa. Y ahí fue donde pues invitamos a más de 20 marcas. Obviamente con todos hubo transacciones, a todos se les compraron piezas, y fue uno de los primeros proyectos, si no es que el primero en esa zona de la ciudad, en tener diseño mexicano, piezas de diseñadores mexicanos en un espacio de hospedaje. Tienes premios, ¿no? Sí, es un proyecto premiado. Lo empezamos en el 2019 y abrió sus puertas en el 2021. Me encanta, está increíble ese proyecto. ¿Cómo se integra en tus proyectos el tema de la naturaleza? O sea, voy a hablar un poco de la colaboración de Comex, que creo que fue algo justo como que caracterizó mucho esta parte de intervenir los espacios con naturaleza para que se sintieran vivos. Uh-huh. Pero creo que en tus proyectos, además de el mobiliario y todo esto, también piensas mucho en hacer sentir los espacios vivos. Sí, a mí me gustan mucho las plantas. Entonces, como que soy la señora de las plantas, ¿no? De repente en mi casa me dicen, trajiste otra planta, y yo feliz investigando de qué es, ¿no? Entonces, independientemente de eso, algo que busco mucho es cómo hacer que las personas dentro de su espacio habitable conecten con la naturaleza de la forma en la que yo lo hago, porque sé que es algo bueno para todos. Entonces, normalmente lo que hacemos es que en todos los proyectos buscamos la forma de que exista siempre como algo de paisaje o vegetación, plantas, ¿no? De tratar de traer el exterior al interior, que eso es algo que nos ha caracterizado, para que también, independientemente de una preocupación que la mayoría de los clientes tendrían por un mantenimiento o tal, les damos como los suficientes fundamentos de cuáles son las virtudes y los beneficios de tener un paisaje, plantas, flores en sus espacios. Y la verdad es que nos ha ido muy bien con eso. Habrá algunos que dicen, no, gracias, o sea, olvídalo, yo quiero todo esto cerrado y bye. Pero siento que la naturaleza es algo como que debe de estar siempre en nuestras vidas, porque te hace también ser una mejor persona, porque aprendes a cuidar de otro ser vivo. Claro. Desde una planta hasta una flor. Entonces, como que el estar ensimismados o ese egoísmo que todos tenemos, se libera a partir de que sabes que tienes que cuidar algo. Qué hermosa filosofía. O sea, nunca lo había pensado así, pero se me hace espectacular. Claudina, ¿nos puedes platicar de esta colaboración con Comex en el sentido de buscar el color del 2025? Sí, les cuento. La verdad, fue una experiencia increíble. En marzo de este año, nos llevaron a varios creativos, 12 creativos mexicanos de distintas disciplinas, junto conmigo también, a pues una especie de workshop del color. Fuimos seleccionados tiempo atrás, ¿no? Alrededor de 6 meses antes, donde pues van, visitan tu estudio, platican contigo, evalúan, ¿no? Si eres como el elemento indicado, apto, con el conocimiento para hablar y trabajar el color. Y finalmente me seleccionan, me invitan, acepto la invitación, cuadramos nuestras agendas y nos llevan a todos primero a Ciudad de México, a la Casa Comex, para pues conocer el entorno de la empresa, de la marca, cómo trabajan ellos el color actualmente y qué es lo que buscan de este forecast, porque al final de cuentas pues nosotros 12 fuimos responsables de crear esas tendencias de color para el 2025. Wow. Entonces hay un color del año, pero también hay 4 tendencias de color, de 9 colores cada una, donde son 36 colores que van a ser, pues, digamos, de alguna manera la guía del color a partir del siguiente año. Y muy interesante porque, pues, yo, viniendo de esta disciplina que tengo, convivía con artesanos, con chefs, con otros arquitectos,
con diseñadores de moda, en fin, con gente de distintas disciplinas, que lo que todos teníamos en común, pues era el haber trabajado con el color, ¿no? O el conocer el color como una herramienta de diseño, como una herramienta creativa. O sea, y esto lo recoge quien hace el scouting, es decir, seguramente en el research que hacen o en el estar en tu estudio y en el estudio de los demás creativos, investigan cuál es ese color que te hace común a todos los demás. O eso es el producto de la conjunción de todos ustedes y donde llegan a un consenso donde ese va a ser el color. Sí, más bien es la segunda que mencionas. Cuando nosotros llegamos a este workshop, hay un líder, bueno, en este caso fueron 2 chicas de Code Studio que eran las líderes de llevar el taller, donde de lo último que hablábamos era de color, ¿no? Entonces, wow. Muy interesante porque nos ponen a analizar en retrospectiva, ¿no? Y también en perspectiva individual y colectiva, situaciones de lo macro a lo micro, es decir, a nivel social, político, cultural, medioambiental, económico, ¿qué pasa en el mundo? Uh-huh. Y cuáles son esas tendencias de comportamiento psicológico, humano, artístico, etcétera, en esas distintas ramas, desde lo global hasta México. Uh-huh. Entonces, empiezas a mezclar como toda esa información que cada uno investiga, pero que también cada uno reconoce, al mismo tiempo con las generaciones de personas que habitamos el planeta. Es decir, gente desde los 80, 70, 60 años de edad, 50, 40, 30, 20, etcétera. Y vamos investigando y nos van también como enseñando cuáles son esos perfiles, cómo se comportan, cuáles son sus patrones de consumo, cuáles son sus patrones de comportamiento, cómo se relacionan actualmente los unos con los otros, cómo viven las personas hoy día, en fin, muchísima información. Y a partir de ello nos colocan en equipos, ellos de acuerdo al perfil y al talento de cada quien deciden, tú trabajas en este equipo y tú en este otro. Y cada equipo comienza a explorar paletas de color en torno a toda esta información que recibimos. Wow. Y se van rotando. Entonces, ustedes son un equipo, hacen una paleta, yo soy otro equipo con alguien más, hago otra paleta y después me voy a esa paleta a modificarla, de acuerdo a la misma información que recibimos. Okay. Y que cada quien la procesa súper diferente. Okay. Y entonces ya, después de varios días, surgen las paletas de color. Hay que ponerle un nombre, hay que desarrollar una narrativa y un concepto que justifica el porqué de esos colores. Y finalmente, elegimos el color del año. Que ahí pues es todo un debate, o sea, si se imaginan hay gente que le encanta y hay gente que lo detesta, entonces es... O sea, psicológicamente los colores tienen un poder de hacer sentir y también hasta de tener como cierto comportamiento, ¿no? O sea, sí. Entonces el verde bambú, que es el color del 2025, ¿qué genera? Bueno, para mí el verde bambú significa regeneración. Okay. Eso significa como conectar con la naturaleza, conectar con todo lo verde que está a nuestro alrededor y hacer que se regenere. Porque si bien podemos estar en situaciones complicadas, ¿no? De guerra o de situaciones climáticas adversas, siempre existe la posibilidad de la regeneración. Okay. Y cuando tú comienzas a regenerar un espacio verde, desde una semilla o una pequeña planta, siempre bambú es el primer color que aparece en todo el proceso. Claro. Es el color más virgen, por así decirlo, de cuando una planta comienza a tomar sus verdaderos tonos, ¿no? En muchos casos. Ok, me encanta. Oye, y ¿a qué está vinculado todo este ejercicio? Es decir, está dedicado a influir en la moda o en cómo se van a pintar todas las casas o ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de encontrar un color 2025 hacia dónde se va a expandir todo esta? Uno de los objetivos de la marca Comex, que es la que nos invita a hacer esto, tiene que ver con, por supuesto, pues invadir de color bambú, muros, techos, jardines, lo que te imagines, ¿no? O sea, como todo en la aplicación de sus productos. Y otro de los objetivos es cumplir sueños. Ellos a través del color tienen distintas dinámicas sociales de impacto social a las comunidades urbanas,
donde van y pintan casas de colores utilizando estas paletas, estos tonos para pues mejorar la calidad de vida de las personas. Okay. Porque no es lo mismo estar en un puente o debajo de un puente peatonal, por así decirlo, que esté todo oscuro, sombrío, no hay luz, no hay color, está sucio, a que tenga color, tiene luz, y entonces la gente puede caminar a través de él y ya no les da miedo. Entonces, son muchos factores. Uno de ellos tiene que ver con la marca, pero otro de ellos tiene que ver con cómo la presencia de bambú no solamente existe en una pintura o en un recubrimiento, sino existe en la vida de todos. En la moda, en el arte, en la comida, ¿no? En todos esos factores que al final pues son parte de nuestro día a día. Qué interesante. Claudina, la arquitectura y un espacio en donde vas a habitar o vas a pasar mucho tiempo se llega a convertir en lo más sagrado y lo más importante para las personas. ¿Cómo influyes o qué importancia le das a la creación del espacio energético, no solo del físico? Ajá. ¿Tienen dentro del estudio como alguna especie de, no sé, conocimientos de Feng Shui o algún ritual que hagan antes de entregar un espacio, justo como para que el espacio esté listo para entregarse o algo así? Me encantaría decirles que sí, pero no lo tenemos. Creo que una de las cosas que hacemos a nivel, a lo mejor, espiritual, tiene que ver tal vez con la limpieza del espacio cuando nosotros llegamos digamos, a remodelarlo o a intervenirlo, como para que todo salga bien, para que todas las energías que pudieron haberse quedado ahí atoradas salgan y nos dejen trabajar y entonces como brindar un resultado óptimo para nuestros clientes. Porque también yo creo ¿sí que lo hacen? Sí, al final de cuentas sí lo hacemos. se hace, claro. Sí, no, en los colados, por ejemplo, de la casa que les conté el otro día de mi amigo Manolo, o sea, hay monedas de 10 pesos en muros de concreto porque es la moneda de la suerte que nos ayuda a que salga bien el concreto, ¿no? O sea, y dicho por un maestro del concreto. Cosas así que de repente son como pequeños secretos que nosotros sabemos que aportan valor al proceso que vamos a construir para los demás. Y ya finalmente lo que hacemos es más bien como que dejamos que el cliente se apropie de su espacio, ¿no? Y lo viva de la mejor manera posible y pues eso es pues un poco como lo hacemos. Ok, chido. ¿Y cómo conectas con el cliente para elevar el espacio a su máximo potencial? Bueno, primero, es todo un proceso, pero una de las cosas más importantes para mí es escucharlos. Hacemos incluso como un cuestionario especial de acuerdo a la necesidad que vemos que existe, porque muchas veces nuestros clientes quieren algo que a veces es bueno para ellos, pero si yo veo que no es bueno para ellos y el espacio, lo tengo que transmitir y resolverlo por otro lado. Entonces, para mí escuchar es el primer paso y como hacer las preguntas correctas para obtener la información que queremos, de manera que sea una atención personalizada y que sea algo hecho a la medida solo para ellos. Entonces, ese es como uno de los primeros pasos para conectar. Y que lleve tu sello, ¿no? Pues eso pasa a segundo plano, la verdad. O sea, como lejos de que yo diga, ay, vamos a hacerlo de tal material y tal color, como que empiezo al revés, porque siento que la respuesta tiene que ser una consecuencia de sus deseos, o de sus sueños, o de sus ilusiones. Si yo llego con la respuesta antes de haberlos escuchado, puede ser mucho más prejuicioso, puede haber ¿no? un choque ahí que me digan, pues sí, Claudina, ya sé que te gusta esto, pero yo quiero esto, ¿no? Y si vemos también que la comunicación no fluye o que es complicado el entendimiento, pues también, o sea, a veces tengo que rechazar o decir, ¿saben qué? Yo no soy la persona indicada, pero pues tal vez esta persona y esta sí, y pues les paso hasta el contacto. Claro, claro. ¿Cuáles son o cuáles nos podrías decir que son las características principales del estudio de Claudina Flores? Características principales, bueno, una de ellas es la multidisciplina. De repente es complejo para gente que solo se dedica a la arquitectura o solo al diseño entendernos, pero dado mi background y todo esto que les cuento, pues nos da la capacidad de trabajar de esa forma. Entonces la multidisciplina
es algo que nos caracteriza como estudio. Pero también otra cosa que nos caracteriza es que somos muy experimentales. Eso significa que lejos de solamente seguir una tendencia de un material, un color o una forma, una textura, tratamos de crear nuestras propias tendencias, por así decirlo, y que no es tendencia, sino como nuestras propias ideas, a partir de conceptos que trascienden a espacios, o que trascienden a una colección de mobiliario, o que trascienden a una arquitectura. Y ese concepto como tal normalmente tiene una narrativa que es poderosa, pero esa narrativa termina siendo la historia de las personas o la historia de una empresa o, ¿sabes? O sea, tiene que tener como esa riqueza para que nos ayude a conectar con las personas. Es lo que decías, ¿no? Que te entrevistas con ellos, haces tu research, extraes cuál es la idea general y luego lo llevas a tu equipo para que en base a esa idea desarrollen tal vez lo que pueda ser esta creación que se pueda adaptar a sus ideas, a sus intereses, pero te digo pero lleva ahí el sello de todos ustedes, ¿no? O sea, esta propuesta. Así es. Y la verdad es que tengo un equipo maravilloso. El equipo que me acompaña todos los días en el estudio está formado por arquitectos, diseñadores. Entonces, lejos de solamente pensar en que unos trabajan solos, todos trabajan juntos. Y cada quien es partícipe de una parte del proceso. Entonces, eso genera pues como un ciclo de aprendizaje constante. Porque aparte yo llevo 7 años dando clases en educación continua en distintas universidades. Entonces, también algo que me apasiona mucho es compartir lo que yo sé. Tu conocimiento. Claro. Qué chido. ¿Hacia dónde está caminando el estudio de Claudina Flores? Bueno, espero estar yendo en la dirección correcta. Creo que hoy día estamos en una posición donde trabajamos en los proyectos que queremos trabajar. Estamos con la gente que queremos estar. Creo que eso es algo que a lo mejor en redes no se ve reflejado todavía, pero dentro de y en la empresa como la tenemos o como la tengo organizada, constituida, es importante decir que hoy los proyectos que hacemos nos representan de muchas maneras. Okay. Y a lo mejor la velocidad es distinta porque son proyectos mucho más complejos, implican desde la arquitectura hasta el espacio interior, ¿no? Y la vivienda de las personas. Entonces, en vez de hacer 33 proyectos en un mes, pues ahora hacemos, 15, ¿no? Por decir. Sí, porque llevan más tiempo, ¿no? Exacto, pero son proyectos que duran 1 año, 2, hasta 3 años. Eso hace que también el compromiso creativo y ejecutivo sea pues mucho más fuerte y que el impacto que nosotros o nuestro trabajo tenga en las personas sea mucho mayor y no sea algo como pasajero o rápido o que no tiene una permeabilidad en sus vidas a largo plazo. Qué increíble. Justo yo creo que dices ahorita algo que me llama la atención porque en las redes quizás no se nota. Sí. ¿Qué reto para ti representa las redes? Fíjate hoy que son tan importantes. Sí, he sido súper tímida con eso, perdón que te interrumpa, porque también ahora nos hemos dado cuenta que necesitamos un equipo que nos ayude a construir esa imagen, porque los que nos conocen... Sí, comunicarlo, ¿no? Exacto, a comunicar esa imagen que hemos construido durante muchos años, porque los que nos conocen saben nuestra capacidad, ¿no? Y nos han visto claro. No en Guadalajara, más en Ciudad de México, porque hemos salido mucho. Ahora que estamos más presentes en Guadalajara, además de Ciudad de México, porque el estudio tiene 2 sedes, no sé si lo había mencionado. Estamos tratando de construir pues algo en Guadalajara también, ¿no? No solamente yo tener que estar en Ciudad de México más tiempo, sino también en Guadalajara pues sentar base, ¿no? Y poder transmitir lo que hacemos. Si tuvieras esa capacidad de hacer lo que sea, ¿de qué tipo de proyecto estaríamos hablando? Lo que sea. Sí. Un museo. Un museo. Wow. Ay, qué chido. Me encantaría hacer un museo y que tenga como, pues, que sea basado en experiencia, no solamente como el arte y tal, sino que tenga como esta parte educativa, pero también de experiencia para distintas clases, distintas personas, y que termine siendo como un centro cultural, ¿no? Y de aprendizaje y de conocimiento para todos. Porque algo que a mí me gusta mucho o que trato siempre de transmitir es la identidad de México y lo que hacemos. Porque yo viniendo de una ciudad, pero después emigro a otra, después me voy a un país y después a otro, siempre me ha costado mucho entender de dónde vengo
como en esa idea de yo soy esto o esto. Entonces, y nos pasa a muchos, ¿no? Cuando hemos estado así. Entonces ahora lo que creo es que un museo podría ser ese lugar, ¿no? Donde pues tienes como tu verdadera identidad ahí compartida. Sí. Multidimensional, multicultural. Sí. Y incluso con tecnología, ¿no? Como estas diferentes formas de expresarse. Qué chido, qué interesante. Sí. ¿Cuál es la visión que tienes para la arquitectura en un futuro? Ay, pues creo que a lo mejor va a sonar como muy cliché, pero creo que la arquitectura tiene la capacidad de mejorar la vida de las personas. Entonces, si a través de herramientas como la inteligencia artificial, ¿no? Y todas estas distintas plataformas y softwares podemos de alguna manera predecir, ¿no? O anticiparnos a problemas que tenemos que resolver para que la gente viva mejor, la arquitectura es ello, ¿no? Y el diseño también. Porque hoy día, cuando estamos conectados en redes, existe un algoritmo que de alguna manera nos domina, ¿no? Sobre lo que queremos ver o lo que debemos de ver. De pronto, si todos vemos lo mismo o el mismo contenido, pues nos quedamos como en la superficie, ¿no? Entonces, para mí es eso, creo que el conocimiento, la experiencia de las personas, transmitirlo a una plataforma de inteligencia y que eso pueda convertirse en algo nuevo, es parte del futuro del arquitecto. Wow. Wow, qué increíble. Y bueno, ya para cerrar, ¿qué dirías que es algo que siempre se representa de tu empresa en todos los proyectos? Que siempre se representa. ¿Qué tienen en común? ¿Cuál es ese sello? Yo creo que el proceso artesanal y el oficio. O sea, de alguna manera, yo he estado como muy inmersa en todas las partes constructivas, manuales, como tal. Entonces, si bien, por ejemplo, la casa que estamos haciendo para Manolo Caro aquí en Guadalajara, pues siendo en su mayoría de concreto, el proceso artesanal constructivo del concreto está ahí, ¿no? En la arquitectura. Pero también pensando en otros proyectos que hemos hecho antes donde la materialidad es endémica, pues también hay un proceso del barro, pero de la piedra, pero de la madera sólida. Entonces, si pensamos en un hilo conductor, en la multidisciplina, el proceso artesanal como tal, constructivo, es lo que nos caracteriza. Yo les quiero compartir algo. Para mí la experiencia de haber colaborado con ustedes en este espacio del color bambú en la colonia americana fue algo indescriptible. Creo que no nos conocíamos personalmente. De repente le escribo a una amiga, Tania, muy querida, de, oye, necesito que me des un contacto a alguien que pueda hacer esto que estoy visualizando. De repente me pasa el contacto de Michelle. Un sábado en la tarde le escribo a Michelle, ¿te gustaría participar en esto, colaborar? Me dice que sí. ¿Te contestó? Me contestó, sí. No, es como muy 24/7 como yo creo. El caso es que le pedí una cita, fui a visitarles a su showroom y me encantó y dije, no, es que por aquí es. Les enseñó el proyecto, cómo estaba conceptualizado en ese momento. Y de repente me dice, sí, va, le entro yo, bueno, casi me desmayo. ¿Es en serio que sí, va? Y creo que me pareció muy bonito que tuvieras esa confianza en mí, ¿no? En el trabajo que hacemos en el estudio sin conocernos tanto personalmente, porque dije, esta es de las mías, o sea, es la que más se avienta y lo da todo y lo hace increíble. Y por eso creo que hubo como esa conexión desde un inicio. Y bueno, la pregunta que me encantaría hacerles es, ¿cómo llevan ustedes toda su empresa? Porque veo que tienen un ambiente súper agradable, que hacen proyectos increíbles como pareja, como familia y todo lo que hacen, ¿cómo lo llevan? ¿Cómo lo hacen? Yo te diría que no le hagas caso tanto a las redes. Ok, buen punto. Le voy a contestar. A nosotros nos ha costado mucho trabajo hacer esta combinación de agua y aceite. O sea, Michelle es absolutamente creativa y yo no desconozco esa parte, pero a mí me gusta más la parte procesal, la parte del orden, de las finanzas, la administración, etc. Entonces, tener esta oportunidad de poder voltear hacia un solo foco la visión ha sido un tanto difícil y creo que lo estamos logrando y este direccionamiento de una sola visión ha hecho que el equipo por fin pueda ser integral, ¿no?
Es decir, que puedan convivir ahí estas dos especies de mentes, las creativas y los organizados, que puedan entender qué es lo que queremos como dirección, a nivel dirección. Y nos ha gustado siempre tener un trato súper humano con todo el mundo. Eso ha hecho que nuestro equipo viva y vibre hasta las células la relación cordial. Sí, y yo creo que también, digo, al igual que tú, nos encantan los retos y es algo que yo creo que como empresa y como equipo nos caracteriza, ¿no? O sea, todo nuestro equipo, te puedo decir que se pone la camiseta con cada reto que tenemos y el que no le entre, pues termina saliéndose, ¿no? Sí. O sea, porque al final, justo ahorita que decías, me meto en muchos problemas, pues nosotros también. O sea, porque siempre estamos queriendo crear cosas nuevas, diferentes. Pues tu proyecto, por ejemplo, cuando nos invitaste a la colaboración, pues teníamos la agenda llenísima. Pero al final son este tipo de oportunidades justo las que nos hacen seguir ilusionados, ¿no? Y con estas ganas de trascender en otras cosas que no solo sean las bodas, que amamos las bodas y nos encanta también poder ser parte como de este tipo de proyectos, pero el empezar a ramificarnos es una gran motivación de todos los días y justo por eso le pusimos Estudio Floral Creativo de unos años para acá. No se llamaba así antes, pero pues creo que ya se empieza a notar que somos un estudio floral creativo donde el equipo, pues tú viste, se conforma por personas muy talentosas, no solo floristas, ¿no? O sea, el equipo es parte del resultado de la magia, ¿no? Sí, Claro. Y muchas gracias por esto porque al final de cuentas también como tú lo mencionabas, cuando trasciendes la actividad primaria, en nuestro caso las bodas y ahora incursionar en una colaboración con una revista tan importante, con un proyecto tan significativo, también para nosotros representa cumplir un sueño porque rompemos con el cascarón de ser encasillados simplemente sobre un aspecto que es hacer eventos sociales. Sí representa un hito muy importante en la trayectoria de hacia dónde queremos ir y como dice Mitch, hacia dónde queremos ramificar y te queremos agradecer enormemente porque pues esto no hubiera sido posible si no hubieras llegado tú. Claro. No, pues gracias a ustedes. Así El sentimiento es mutuo. Así como tú dijiste de que no lo puedo creer que dijo que sí, nosotros también fue como que yo, flaco, no manches. Que nos invitaron. Sí, o sea, wow, o sea, es un sueño, la verdad yo creo que para todos los que estamos en esa colaboración, hecho realidad, porque justamente un amigo me decía, es que date cuenta, es a nivel Latinoamérica, y yo, claro, sí, o sea, no lo había captado, pero pues sí, ¿no? Y al final se siente increíble, ¿no? Poder ser parte de esto con personas como ustedes, que al final quieren compartir y quieren apoyar el talento. Me encantó que fuéramos parte y ver su proceso tan profesional que también aprendimos mucho, ¿no? O sea, sabemos que había un nivel de exigencia grande y creo que pues sí se logró el objetivo. Se logró la misión, sí. Yo la verdad es que los veo como, justo siendo un estudio floral creativo, yo los veo como artistas, porque creo que tienen esa capacidad de hacer instalaciones efímeras que no solamente responden a la característica o a la naturaleza de un evento, sino que tienen esa capacidad de crear emociones, transmitir sensaciones y transformar un espacio. O sea, porque trabajan con las plantas, las flores, entonces existe también como ese otro eje, por así decirlo, que yo lo veo así, que es como el arte, ¿no? Como una instalación efímera puede responder a una pieza de arte que no es solamente un evento o una boda, sino que va a cambiar, va a tener un discurso, se va a transformar con el tiempo y va a hacer reflexionar a las personas en torno a ello. Increíble. Pues bueno, ahora sí cerramos con esta pequeña reflexión que yo creo que me gustaría que les dijeras a todos los
que nos escuchan y principalmente dirigido como a todas estas personas que están en el mundo de la creatividad y con las ganas de poder vivir de la creatividad y de sus talentos, ¿cuál sería el consejo que les darías? Siempre la pregunta es, ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo le hiciste? Sí. Pues tendría muchos consejos, pero uno de ellos creo que tiene que ver con conseguir la intuición propia. Sí. Me topo con muchos creativos, alumnos o gente que apenas está comenzando, que me preguntan, o sea, ¿cómo le hago, no? ¿Por dónde empiezo? Porque hay tantas ideas en la cabeza y es un desorden creativo, un caos creativo, que difícilmente pueden llegar a concretar algo. Entonces, uno de los consejos que yo siempre doy es, a ver, puede que haya 5 caminos diferentes enfrente de ti y tu intuición te dice, me encantan todos, ¿por cuál empiezo? Empieza por uno, pero empiézalo bien y termínalo. O sea, ese primer reto, esa primera pieza, esa primera instalación es lo que te va a decir si es por ahí o no es por ahí. Y al final, el hacerlo bien es lo que de alguna manera va a detonar el camino siguiente que tienes que tomar. Que ese será. Qué chido. Pues muchísimas gracias. Déjanos, Gracias por a favor, ustedes. tus redes para las personas que quieran ver todo tu trabajo. Sí, en Instagram estamos como @estudio_Claudina Flores y mi Instagram personal es @Claudina_Flores. Muchas gracias, Claudina, por estar aquí, por compartir. Gracias a ustedes. Y pues bueno, si conocen personas que pueda interesarles este episodio y que crean que resuene con algo que pueda servirles, por favor, compártanlo y síganos en nuestras redes sociales. Antes de decir las redes sociales, yo quiero agradecerte, Claudina, de tu visita, tu generosidad con la que compartes tu conocimiento. Me quedo con una frase que dijiste: tenemos la responsabilidad de hacer que a la gente le vaya mejor. Sí. Me encantó, yo me quedo de la charla con este extracto. Y bueno, pues nada, nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Shen. Gracias a todos ustedes. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, en TikTok e Instagram como Fuck Normal I Want Magic Podcast. Y también nos pueden seguir en YouTube como FCK Normal.